Estamos en Romano capítulo 6 y de cierta manera, comenzando en Romanos 6, hay un corte natural comenzando en el 6. Romano del 1 al 6 hemos visto la salvación, que la salvación viene por medio de la fe. Y lo último que vimos fue que la salvación es algo tan grande que reversó o cambió lo que Adán hizo al principio. Y comenzando de Romanos 6 al 8, realmente del 6 hasta el 11, Pablo va a contestar una serie de objeciones que para mí el judío hubiera tenido al evangelio que Pablo predica. Nosotros sabemos en base a Romanos 14 que en Roma habían cristianos gentiles, pero habían cristianos judíos. Y ellos tenían muchas preguntas sobre el evangelio y sobre el evangelio que Pablo predicaba. Comenzando en el versículo 6 hasta el 11, hay una serie de objeciones, o nosotros le llamaríamos preguntas, que alguien se diría. Lo último que él habló es que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no por la ley. Y eso trae una pregunta natural. Si somos salvos por la gracia, ¿qué significa eso? Que podemos continuar en el pecado. Y Pablo va a contestar esa pregunta. ¿Ok? Romanos 6, de todas las objeciones, Romanos 6 es la más fácil. Después vamos a entrar a Romanos 7, difícil. Romanos 9. Vamos a leer aquí del 1 al 11. Del 1 al 11. ¿Quién no quiere ayudar leyendo del 1 al 11? No sé si Bridget quiere comenzarnos o Christy. Ok. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Cristo. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ok, en el versículo 1 vemos la objeción que un judío hubiera tenido a esta idea de que somos salvos por la gracia y no por la ley. ¿Cuál es la objeción que vemos en el versículo 1? ¿Qué está pensando un judío? Pablo, si tú enseñas que somos salvos por la gracia, ¿qué? Continuaremos pecando. Sí, ¿qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. En otra palabra, Pablo, si tú le estás diciendo a la gente que uno es salvo por la gracia y no por la ley, eso va a llevar a que ¿qué? A que la gente peque para que Dios siga teniendo ¿qué? Gracia. Y déjeme decirle, la realidad es esta, que la gente abusa la gracia, ¿no es así? La gente, fíjense esto. La gente no abusa a la persona que es ruda y fuerte, ¿no es verdad? Que dice, no, la gente siempre abusa al que se deja llevar, al que es muy amable, ¿no es así? El miedo es, Pablo, si tú dices que somos salvos por la gracia, la gente va a continuar en el pecado. Y Pablo dice en el versículo 2, de ningún modo. Y él dice, nosotros, hablando de los cristianos, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
En otras palabras, Pablo está argumentando que el cristiano que ha sido salvo por la gracia no va a continuar en el pecado porque él entiende que él ha muerto al pecado. Ahora, noten el versículo 3. ¿Cuál es el momento en que el cristiano murió al pecado? ¿Cuál es el momento? El bautismo. El bautismo. Y Pablo lo dice. ¿O no saben ustedes? Es como recordándole a ellos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Pablo está diciendo en el versículo 3 que nosotros no podemos continuar en el pecado, aunque somos salvos por la gracia, porque hemos muerto al pecado, y el momento en que morimos al pecado fue cuando nos bautizamos. Fuimos bautizados en su muerte. A mí me gusta mucho esa idea, porque ¿qué es lo que nos da vida a nosotros? ¿Qué es lo que Cristo hizo que nos da vida a cada uno de nosotros? Murió. Murió. Su muerte es lo que nos da vida. Si Cristo no muere por mi pecado, no hay manera que yo pueda tener que vida. Él dice, cuando tú eres bautizado, sumergido en agua, tú eres sumergido en su muerte, y su muerte nos da vida a nosotros. ¿Entendimos eso? Yo sé que es bien fácil. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El versículo 4 nos enseña a nosotros que la persona que se bautiza es una persona que cree en el Evangelio. Él cree en la muerte, sepultura y ¿qué más? De Cristo. Resurrección. Y la resurrección de Cristo. Y el bautismo, yo estoy diciendo, yo creo en ese evangelio y yo me voy a unir a ese evangelio. Y literalmente en el bautismo yo estoy practicando el evangelio. Yo estoy diciendo, yo voy a morir como Cristo murió en la cruz a mi viejo hombre. Yo voy a ser sepultado como Cristo fue sepultado. Cristo en una tumba, yo en el agua. Y después luego yo voy a salir del agua como Cristo salió de la tumba. Y de ahí voy a tener vida, ¿qué? Vida nueva. Eso es lo que él le está diciendo a estos cristianos. Los cristianos que entienden el evangelio no van a continuar viviendo en el pecado porque entendemos que, wow, el evangelio me liberó del pecado. ¿Entendimos eso? Yo quiero que pensemos en una idea ahí en el versículo 5. Para mí que es obvio, en base a estos versículos, que el bautismo de Cristo es un bautismo donde tú eres sumergido ¿en qué? En agua. ¿No es así? Cristo no murió en la cruz. Le tiraron un poquito yo no sé cómo diría, de sangre y después resucitó. No, Cristo muere en la cruz, es sepultado y resucita al tercer día. De igual manera, el bautismo bíblico no es tirarme un poco de agua. Yo tengo que ser sumergido en agua en base a fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento, y soy resucitado a nueva vida. Claro, inicié con el bautismo, y es lo que me da a pensar a veces, pues que, por ejemplo, a la persona le da miedo, porque, digamos, no dicen tengo que cambiar, tengo que ahora seguir recto, entonces se ponen esas trabas pues, para simplemente iniciar con el gesto del bautismo, ¿no? Que también significa, pues aquí vemos que significa que estamos comprometidos, Sí, sí, cada uno de nosotros. sí. Y bueno, pensándolo así, ¿no? Algunas personas dicen no, todavía no, porque, digamos, tal vez sí sea un poco sincero, no estamos listos, pero no tengo las palabras para decirles que, bueno, que ese es el inicio, de que has creído en Jesucristo y poco a poco vas a ir mejorando. Ujú. Amén, amén. Otra cosa también es que es fácil cuando una persona no tiene ningún sentido de elegir sí o no,
por ejemplo, cuando son bebés, Sí. digamos, realizan este bautismo, bueno, ya eres parte de Dios, bueno, de verdad es que él no decidió nada ni nada de aquello. Esta es una persona que cree en el Evangelio, que entiende que Cristo murió por su pecado, que fue sepultado y resucitó. Y cuando tú tienes ese entendimiento, tú te bautizas. Exactamente. Yo he hecho este punto antes, pero este versículo, déjeme decirle, es uno de los versículos que más me convence a mí de lo esencial que el bautismo es para salvación. Usted sabe que hay un gran debate en el mundo religioso sobre cuál es el punto en que tú eres salvo. La mayoría del mundo religioso, honestamente, cree que tú eres salvo en el momento en que tú pones tu fe en Jesús. Y ese momento puede ser una oración que tú oras o si una oración que tú oras o tú aceptas a Cristo en tu corazón. Pero esa misma persona en el mundo religioso, ellos todavía se bautizan. No es así, ellos se bautizan. Normalmente ellos reciben a Cristo en su corazón, son salvos, ellos lo entienden que son salvos. Y luego, para obedecer a Dios o su mandamiento de bautismo, ellos se bautizan. Pero ellos dicen, no es para salvación, sino es para obediencia, un ritual que yo tengo que hacer. Pero yo quiero que ustedes noten que en, con esa idea el bautismo no tiene que sentido. Porque piensa la idea del bautismo aquí. Tú crees el evangelio y tú dices, wow, yo tengo que morir a mi vieja qué, a mi vieja vida. Y tú dices, ok, yo voy a morir a mi vieja vida. Ok, ¿qué tú le haces a una persona muerta? ¿Qué le hacemos a una persona muerta? La ¿Lo que? sepultas. La La sepulta. sepultas. Son el arrepentimiento. Yo tengo que morir a mí y lo sepultamos a la persona, a ese hombre viejo. Y cuando sale, tiene nueva qué? Nueva vida. Pero en el caso del bautismo del mundo religioso no tiene sentido. Tú crees en Cristo y ya Cristo te da vida. ¿No es así? Ya tú eres salvo y después te sepultan. Pero tú estás sepultando a una persona que ya está qué? Salva. Está salva, está viva. Y después resucita no a nueva vida, porque ya tiene vida. ¿Me entiendes? Como que no tiene sentido. So, el punto que yo quiero decir, este es uno de los versículos que más me ha convencido a mí de que realmente el bautismo es ese momento donde yo muero y soy resucitado con Cristo Jesús. No la oración del pecador, no recibiendo a Cristo en mi corazón, pero cuando yo en fe me bautismo y estoy en contacto con la sangre de Cristo. ¿Y de dónde sacaron esa idea? ¿De dónde sacaron esa idea de que una oración, repite esta oración, de dónde sacaron esa idea? No sé históricamente de dónde sacaron esa idea de la oración del pecador. Luego, en Romano capítulo 10, vamos a leer un versículo donde Romano, vamos a llegar a Romano, a esta parte aquí, donde en el contexto, donde él dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesa con tu boca a Jesús por Señor y cree en tu corazón que Dios lo ha resucitado entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. So, este versículo muchos lo han tomado para decir, ¿tú crees? ¿Tú confiesas? No oración, no hay oración de pecador en la Biblia. Tú puedes ser salvo. Eso es más cercano a la oración del pecador, eso inventado por hombre. Pero este versículo es un versículo que está enfatizando la importancia de la fe y de la confesión. Aquí faltan algunos elementos, el arrepentimiento y el bautismo, pero este es uno de los versículos clave que se usa. Ok, so, yo sé que para la mayoría de las personas aquí han sido bautizadas y le damos gracias al Señor, pero hay algunos aquí que no han sido bautizados en el bautismo de Cristo. Y si
Y si leemos con entendimiento, nos damos cuenta, eso significa que yo estoy muerto espiritualmente y tengo que bautizarme con el entendimiento del Evangelio, queriendo arrepentirme para que Cristo me dé vida a mí. Ok, pregunta o comentario hasta el versículo 5. Yo tengo más que decir ahí, pero hasta el versículo 5. Ok, en el 6 él dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es interesante, los judíos querían enfatizar la ley porque ellos pensaban, si no enfatizamos la ley, la gente va a hacer lo que le dé la gana, el pecado va a estar loco. Y lo que Pablo sigue enfatizando no es la ley, lo que Pablo sigue enfatizando es, nosotros tenemos que dejar el pecado por lo que Cristo hizo que en la cruz por nosotros. Él nos liberó del pecado, porque el que ha muerto a pecado ha sido libertado del pecado. Déjeme decirle, y yo estoy aprendiendo esto como padre, no hay motivación más grande que la gracia y la gratitud. La ley nunca puede hacer lo que la gratitud y la gracia puede hacer. ¿Me entiendes? Y a veces queremos poner más y más ley para controlar. Pero lo que necesitamos son corazones que entienden el evangelio, que aman a Dios. Y esa persona va a dejar el pecado por sí mismo. ¿Me entienden? Amén. Él dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Él dice, de la misma manera que la muerte ya no tiene dominio sobre Cristo, ahora, ¿qué no debe tener dominio sobre nosotros? El pecado. El pecado. So, Pablo dice, no, el evangelio de la gracia no te debe llevar a pecar. Es más, te debe llevar a tú amar a Dios y por tu amor a Dios morir completamente al pecado. Así que si hemos recibido el evangelio y nos hemos bautizado, pero continuamos en el pecado, es una indicación, o vivimos en el pecado, es una buena manera de decirlo. Y vivimos en el pecado, eso es una indicación de que no entendemos el evangelio verdaderamente. Algo que nos ayuda es entender el significado de la palabra muerte. Uh-huh. La palabra muerte significa separación, entonces nosotros cuando morimos al pecado es que ya nos separamos de eso y estamos con Cristo. Uh-huh. Y cuando nuestro cuerpo muere, bueno, se separa el cuerpo del alma y vamos a estar con Dios. Entonces, es como entender que es un compromiso que hacemos con Dios al separarnos del pecado. Sí. Y si no queremos separarnos del pecado, entonces vamos a estar muertos porque vamos a estar separados de Dios. Sí, sí. Uh-huh. Ahora, normalmente la idea de muerte es algo que da miedo, es algo que dice, esto es algo malo. So, quizá alguien piensa el bautismo es así, yo no quiero morir. Pero en el caso del bautismo es una buena muerte, porque esta muerte trae vida. Y Dios nos da la nueva vida que Él nos quiere ofrecer a nosotros. Amén. Ok, primera razón por la cual tenemos que dejar el pecado después que nos bautizamos, por el evangelio de la gracia, es porque hemos muerto al pecado. Ese es el primer argumento que él da. Segundo argumento es que ahora somos siervos de Dios, del 12 al 14. Vamos a leer aquí, del 12 al 14. ¿Quién nos quiere ayudar leyendo? ¿Me escucha? Sí, Andy, ayúdanos, del 12 al 14, por favor. Muy bien. Siervos no del pecado, sino de la justicia. Por tanto, no reine el pecado en sus cuerpos normal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias
ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, so este es el segundo argumento. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal. Esta traducción como que suena raro, cuerpo mortal, y uno diría, ¿y qué es eso, el cuerpo mortal? Lo que él está diciendo es que no reine el pecado en tu cuerpo, para que ustedes no obedezcan sus lujurias. Y él dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. So, él está diciendo aquí que nosotros no podemos continuar en el pecado, porque ahora ha habido un cambio. Nosotros antes le presentábamos nuestro cuerpo al pecado para hacer lo que él quiera, ¿no es así? Pero ahora que somos cristianos, ¿cuál es el cambio? ¿Yo estoy libre para hacer lo que yo quiera? No. ¿Qué él dice? Ahora yo tengo que presentarle a Dios mi cuerpo para la justicia. Y a mí me gusta mucho estos versículos. Primeramente me gusta mucho esta idea de que Dios quiere usar nuestro cuerpo para su gloria. A veces podemos tener una idea que el cristianismo es como algo espiritual y que porque es espiritual, Dios no le importa qué yo hago con mi cuerpo. No, él dice, antes tú usabas tu cuerpo para la injusticia, pero ahora yo quiero usar tu cuerpo. Es más, yo lo compré, 1 Corintios capítulo 6, con mi sangre. Glorifica a Dios en tu cuerpo. En Romanos capítulo 12, él dice que ahora tenemos que presentarle a Dios nuestro cuerpo como sacrificio ¿qué? Vivo. So, él dice, yo no puedo continuar en pecado porque ahora mi vida, mi cuerpo se ha vuelto un sacrificio que yo le presento ¿a quién? A Dios. En otras palabras, él está diciendo aquí que el bautismo es como una dedicación. Ahora, déjeme explicarle esta idea por un segundito. Podemos entenderla en base a los sacrificios del Antiguo Testamento, que tú le traías a Dios un animal y se lo dedicaba a Dios. ¿Qué significaba qué? ¿Qué significaba? Que tú eras el animal estaba en tu lugar. Sí, pero también habían sacrificios donde yo simplemente le estaba presentando este animal. Esto te pertenece ¿qué? A ti, Dios, ¿no es así? Y yo pienso que es el sacrificio que él está hablando aquí, no uno de pecado. Cristo hizo nuestro sacrificio de pecado. Pero después que él hace el sacrificio de pecado, yo entro al tabernáculo y le presento mi cuerpo a Dios para ser usado para su gloria. Es como esto, yo sé que algunos de los muchachos van a entender esta ilustración, pero a veces en las iglesias hay una tradición de presentarle los niños a Dios, ¿no es así? Y llevan un bebé, ¿tú me entiendes? Y depende de qué iglesia tú vas, si va a la iglesia católica, se los lleva al padre. Si va a una iglesia cristiana, quieren que el predicador ore por él y lo traen al frente al niño, ¿no es así? Y lo levantan enfrente de la iglesia o la congregación y oran por él, ¿no es así? Y la idea aquí es, este niño le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios, ¿no es así? Y lo que él está diciendo aquí es que cuando nos bautizamos, yo le estoy presentando mi cuerpo a Dios para que Dios haga con él lo que él quiera. Lo que quiera. Estos ojos ya no me pertenecen a mí, le pertenecen a Dios. Yo tengo que mirar lo que él quiere que yo mire. Estos oídos ya no le pertenecen a Roger. Roger no dice, no, estos son mis oídos, yo escucho cualquier música que me dé la gana. No, yo le digo, estos oídos le pertenecen a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo escuche? Esta boca ya no le pertenece a Roger,
¿Le pertenece a quién? A Dios. O yo tengo que hablar de la manera que Dios quiere que yo hable. Esta mente ya no le pertenece a quién. A Roger. Yo no puedo pensar lo que me dé la gana. Yo tengo que tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Mi cuerpo entero se lo presento a Dios como sacrificio vivo. Pablo dice, ustedes no pueden continuar en el pecado porque si tú entiendes el evangelio, tú entiendes que ahora tú eres un siervo de Dios. Tú has sido presentado a Dios como un sacrificio. Ok, pregunta o comentario ahí. Esa presentación de los bebés que hacen algunas iglesias, ¿eso no está bien? Yo pienso que la Biblia nos manda a orar y yo pienso que nosotros debemos orar por los niños. Por ejemplo, cuando en mi iglesia han querido hacerlo, yo no traigo el niño al frente. Yo digo, una mamá o un papá quieren que oremos por su hijo, vamos a hacer una oración especial por... ¿Y cuál es lo malo de traer al niño al frente? ¿Dónde está lo malo? No me gusta traer al niño al frente por esta razón. Yo siento que a veces puede prolificar la idea que el poder está en llevarlo al frente y levantarlo en medio de la congregación. El poder no está ahí. El poder está en qué? En que oremos por qué. Por él. ¿Me entiendes? Por eso no me gusta la idea de traerlo al frente. Para que no pensemos como que la mano del predicador es lo importante. El hecho de que lo estamos levantando enfrente de todo el mundo. No, nada de eso tiene poder. Lo que tiene poder es que oremos por él. Ya que lo hagamos en el frente o lo hagamos en la silla, lo importante es que gente justa oren por él. Amén. Y bueno, me gusta esto que Dios dice que nosotros tenemos la potestad de hacer rey en nuestra vida a quien tú decidas en tu corazón. Y Él te dice, no reine el pecado, sino que tiene que reinar Cristo en tu vida. Sí, amén. Y que Cristo nos ha dado la habilidad de tomar esa decisión. Antes no podíamos tomar esa decisión porque estábamos completamente bajo el pecado. Pero ahora que Cristo abrió la puerta, podemos elegir que el pecado ya no reine en nuestra vida. Amén. Roger, aquí cuando dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos entre los muertos. Aquí se puede decir, no, una muerte, como una muerte, digamos, hay personas que están muertas espiritualmente, ¿no? Quizás no están presentes a Dios en su vivir. Así lo veo, no es que se compara con muertes literales, sino podemos estar aquí y quizás haya unos que están muertos espiritualmente. Yo lo recuerdo cuando, por ejemplo, estaba joven y hacía locuras, ¿no? Yo pienso que estaba muerto. Sí. Estaba, no sé, en pecado. Tenía presente a Dios en ese momento. Sí, y yo pienso que la idea aquí, sino que presente a ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Dios no ha resucitado, ya lo vimos en el capítulo, en el versículo del 1 al 12. Ya que Dios nos resucitó de entre los muertos, ahora nosotros tenemos el poder de elegir, como dijo Dayana, y él dijo, elijan la justicia de ser instrumento de Dios en vez de instrumento del pecado. Antes estábamos muertos, no teníamos manera de decidir. Roger, y el 14 dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo el pecado tenía dominio estando en ley? Sí, él va a hablar, él va a explicar eso un poquito más, él va a expandir esa idea, pero es la idea, nosotros podemos presentar nuestro cuerpo como instrumento de justicia porque el pecado no tiene dominio sobre vosotros, porque está bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es una licencia para pecar, pero la gracia es la única manera de estar libre del pecado. Solo cuando estamos bajo gracia es que podemos tener incentivo para ganarle la lucha al pecado. Pero si estamos bajo la ley, no hay incentivo porque no importa lo que hacemos, estamos ¿en qué? En pecado.
él va a hablar más sobre esa idea luego. Pero él va a hacer un argumento que la persona que está bajo la ley tiene menos motivación para decirle no al pecado que el que está bajo la gracia. Yo voy a dar una ilustración aquí. Es como, yo me acuerdo esto. ¿Cuánto? Yo sé que yo iba a decir, ¿quién se acuerda de esto? Pero yo soy más mayor que ustedes. Pero yo me acuerdo que durante el 2004 o 2005, cuando el rap estaba grande aquí en los Estados Unidos, todo el mundo usaba ropa grande. Camiseta 2X, 3X. Yo la usaba, ¿tú me entiendes? ¿En qué año fue eso? Como en el 2003, 2004. Y oye, tú no lo vas a creer esto, pero durante la secundaria, tú llevabas siempre una camiseta grande, larga, o blanca o negra, normalmente, ¿me entiendes? Y esa camiseta tenían que ser nuevas. Yo me acuerdo que costaban $10 por un paquete de 3. Y cuando tú primero te ponías esa camiseta estaba blanquita, crisp. Nosotros decimos, wow, tu camiseta está crisp, ¿tú me entiendes? Y cuando tú tenías esa camiseta blanca, tú no querías que nada la ensuciara. Porque después que tú lavabas la camiseta blanca, nunca era la misma. Nunca era la misma porque se ponía más pequeña. So, piensen esto, cuando la camiseta estaba perfecta, yo tenía mucha motivación para mantenerla limpia, perfecta, limpia. Mira, espérate, no. Pero cuando se ensuciaba, ya yo perdía toda motivación. Ya yo digo, la voy a tener que lavar y no va a ser igual y whatever. ¿Tú me entiendes? Y lo que él está diciendo aquí es que la gracia trae perdón. Tenemos una camiseta blanca y vamos a tener motivación para decirle no al pecado. Pero bajo la ley, nosotros estamos condenados. No importa cuántas cosas buenas hacemos, estamos condenados porque ya la camiseta está sucia. Y no importa cuántas cosas yo hago, no puedo quitar la suciedad. Solamente la gracia quita la suciedad. Eso quita la motivación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso sucede después que viene nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. En otras palabras. Antes Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés, pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas. Entonces, durante la ley, ellos también podían elegir a Dios. Sí, exactamente. Ahora, el argumento del libro de Hebreo es que esas personas que fueron salvas en el Antiguo Testamento fueron salvas por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya lo vimos en Romano capítulo 3. En otras palabras, si Cristo no muere para que ellos sean perdonados, ellos no van a ser salvos. Ellos no fueron salvos porque guardaron la ley de Moisés. Ellos fueron salvos porque tuvieron fe en Jesús. No en Jesús, tuvieron fe en Dios. Ahora, la fe de ellos fue contada ¿por qué? Por justicia. Dios no vio en David un hombre que guardó la ley perfecta. No, él vio un hombre ¿de qué? De fe. De fe. Y en base a lo que Cristo luego iba a hacer en la cruz, lo perdonó a él. Aún David no fue salvo por la ley. No, la ley lo hubiera condenado a él. Él manchó la camiseta blanca manchada. Bien manchada. Y gracias a Dios que él tuvo fe en Dios y fue perdonado. Darwin, ¿te iba a decir algo? Sí, aquí estamos hablando de cuál ley. La ley de Moisés o... Sí, la ley de Moisés. En el libro de Romanos es la ley de Moisés. Hay una ocasión que Noé, que en Romanos capítulo 2, que habla de la ley que los gentiles tenían. Pero normalmente lo que Pablo está diciendo aquí, que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la gracia. Y por esa razón ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ok, del 15 al 23, del 15 al 23. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, Señor nuestro. nosotros no podemos continuar en el pecado porque ahora no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos ¿de quién? De Dios. Esa es la idea principal. Él dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él dice, de ningún modo. Y él explica otra vez lo que pasó cuando nosotros nos hicimos cristianos. Yo lo veo aquí cuando nos bautizamos. Él dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la justicia o de la obediencia para la justicia? Lo que él está diciendo aquí es un principio de la esclavitud. La persona que tú obedeces, de esa es que tú eres ¿qué? Esclavo. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, tú puedes elegir entre ser esclavo de Dios o ser esclavo de ¿qué? Del pecado. Yo quiero que noten algo. No hay una tercera opción. No hay una tercera opción donde uno digo, yo no quiero ser esclavo. Él dice, esa opción no existe. Tú vas a ser esclavo de alguien. O tú vas a ser esclavo del pecado. O tú vas a ser el pecado de quién. Esclavo de Dios. De Dios. Y yo enfatizo esto porque muchas veces la gente dice, yo no quiero ser cristiano, yo quiero ser libre. Pero no hay cosa como verdadera libertad. Porque el pecado también es ¿qué? Una esclavitud. Sí. Alguien dijo, tú pecas primero porque quieres y luego porque tienes. Es una obligación. Y podemos, y entendemos ese principio. Hay personas que están adictos a las drogas, no es así. Y vemos esa esclavitud. A veces vemos personas que son esclavas que al sexo, ¿tú me entiendes? O esclavo al dinero. ¿O qué de esta? Esta es una que yo he estado viendo más y más. Quizás siempre ha existido. Pero el ego es una esclavitud. Hay personas que tienen que vivir siempre enfrente de una cámara. Tú tienes que saber lo que yo estoy haciendo. Quieren la atención del otro. Es una esclavitud, aunque daña todo en su vida. La esclavitud es un pecado. El pecado es una esclavitud. No pensemos, no, yo voy a dejar a Dios. Yo no quiero ser esclavo a Dios y obedecer esas leyes. No, Pablo dice, además hay dos opciones. O esclavo a Dios o esclavo a la justicia. Esa es la idea. Digo, esclavo a la justicia o esclavo al pecado. Pero tú vas a ser esclavo de alguien. Mejor escoger ser esclavo de quién. De Dios. De Dios. Esa es la idea. Por esta razón. Porque no está Dios. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos ¿de qué? De la justicia. Ahora, nota algo interesante. Yo pienso que algunos piensan, esta idea, algunos piensan que, yo soy esclavo al pecado, yo vengo a Dios y ahora soy libre. ¿Qué enseña este versículo? ¿Es así o no?
¿Qué enseña este versículo? Yo era esclavo del pecado, Cristo me libera, pero Él me liberó ¿para qué? Para que yo fuera ahora esclavo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces yo salgo de una esclavitud y voy ¿para qué? Para otra. Para otra, pero esa otra es mucho mejor. Esto me acuerda, y no tengo el texto enfrente de mí, para mí que está en Éxodo capítulo 23, donde hay una ley sobre la esclavitud, que donde en el Antiguo Testamento, si tú tenías un esclavo judío, él nada más podía ser esclavo por 6 años. Y en el 7º año, tú tenías que liberarlo, era por ley. En el Antiguo Testamento no había esclavitud perpetua. Pero en el 7º año, el esclavo podía tomar una decisión. Él podía decidir, si él decía, pero mi amo es bueno, él me cuida, él me ama, él me quiere, yo estoy cómodo, yo sé lo que tengo que hacer todos los días. Él podía ir con su amo a la puerta de la ciudad de los ancianos y decir, yo amo a mi amo y yo quiero ser esclavo ¿para qué? Para siempre. ¿Y se acuerda qué le hacían al esclavo que quería ser esclavo para siempre? Le perforaban la oreja. Le hacían, nosotros diríamos, le ponían un arete en la ¿qué? En la oreja. En la oreja. ¿Qué significaba? Yo me río de esto porque hace poco una hermana estaba diciendo, los hombres no se pueden poner un arete. Y ella estaba usando el Antiguo Testamento. Y después yo predico sobre el arete que se le ponía al esclavo en el Antiguo Testamento. Éxodo 21:2. ¿Ah? Es 21 en adelante. Éxodo Habla de- 21:2. Oh, 21, exactamente. Y yo pienso que es una perfecta ilustración de lo que pasa. Antes yo era esclavo del pecado, era duro, era feo, pero ahora Cristo me libertó, yo veo lo bueno que Él es y ahora yo quiero ser esclavo de Él para toda la vida. Pero el volverse cristiano no significa yo soy libre para hacer lo que me dé la gana. No, yo ahora vivo bajo la esclavitud de Cristo. La perfecta ley de la libertad. Exactamente. Está bueno eso del arete. Sí. No, hay mucho arete en el Antiguo Testamento. Esa era una costumbre. Que los hombres se pusieran arete era una costumbre en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos sobre eso. Y entonces ya esa costumbre murió para el Nuevo Testamento. No sé, en el Nuevo Testamento no se habla No se nombra de nada de eso. lo que yo me río es cuando usamos el Antiguo Testamento para decir que no se ponga arete, pero hay ejemplos de que hay arete. Ahora, Pablo dice, yo estoy usando una ilustración humana, pero aquí él describe la esclavitud. Él dice, porque de la manera que ustedes presentan su miembro como esclavo a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten su miembro como esclavo a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y él dice, ¿qué fruto tenían entonces en aquella cosa de la cual ahora se avergüenzan? En otra palabra, ¿cómo nosotros que somos cristianos vamos a continuar en el pecado? La razón por la cual nos hicimos cristianos es porque el pecado nos avergonzó, nos tiró y nos mató, porque el fin de esa cosa es que es muerte. Cualquier cristiano que tiene un cerebro dice, yo no puedo continuar el pecado. Yo salí del pecado y vine a Cristo porque estaba cansado del pecado. Pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado vida eterna. Y aquí está el contraste en el 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano no puede continuar en el pecado, vivir en el pecado, porque ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Somos esclavos de Él y queremos vivir esa vida. Entonces, una pregunta. Un cristiano, verdadero cristiano, no debe pecar. Yo pienso que eso es lo ideal. Lo ideal es, wow, yo no quiero pecar. Ahora, Primera de Juan dice, el que dice que no tiene pecado es que es un mentiroso. En otra palabra, hay una realidad de la vida del cristiano donde el pecado sigue siendo parte de su vida y la sangre de Cristo me continúa pecando.
Pero Primera de Juan 2 dice, yo escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si pecáis, tienen que un abogado, a Jesucristo, el perfecto. El pecado va a ser parte de la vida cristiana. Pero lo que el cristiano no puede hacer es vivir en el pecado. Casi hace poco hizo una ilustración que me gustó. A veces se habla de practicar el pecado. Y me gusta esa idea porque la idea lo estábamos asociando con el deporte. Uno practica porque ¿qué? ¿Cuál es la idea? Cuando Porque tú porque me gusta. Cuando uno está practicando un deporte, ¿cuál es la idea? te gusta practicarlo. Mejorar cada día. Mejorar. Sí, me gusta la idea de mejorar. Yo estoy tratando de practicar. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo, me entiendes? Batear mejor. Tú practicas porque tú quieres vivir en qué? En esa vida. Y es una buena, para mí que es una buena ilustración. El cristiano va a pecar. Pero no, esa no es lo que él está practicando. Yo no quiero practicar para ser un mentiroso, ¿tú me entiendes? Y volverme mejor y decir, no, quizá en una ocasión diga mentira y después me doy cuenta y digo, wow, excúsame, yo no dije... Yo no debí decir mentiras. Exactamente, hace poco le conté yo a mis hijos, porque quizá yo he dicho una mentira antes de eso, pero esta es una de las últimas mentiras que yo me acuerdo que lo dije, ¿me entiendes? Como que yo no estoy diciendo que yo no practico la mentira, pero y yo me acuerdo que le dije a mis hijos que hace, ¿cuánto? Tenía que ser como 8 años atrás, y yo salía a regar tratados con mi cuñado Caleb en el vecindario, y salimos y después nos separamos, y yo ese día no estaba por regar tratado, pero él quería. Y yo fui 10 minutos y después me senté en el Dunkin' Donuts, ¿me entiendes? Y después él regresó después de una hora y me dijo, ¿cómo te fue en regar tratado? Y yo dije, me fue bien. Yo le dije a él, me fue bien en regar tratado. Y estoy ahí y 10 minutos más tarde yo digo, Cale, yo te acabo de decir una mentira. Yo lo que salí fue, yo no sé ni por qué yo te mentí a ti, ¿tú me entiendes? Yo no quería regar tratado. Anyway, pero eso va a pasar, pero hay una diferencia entre eso y la práctica. Yo estoy haciendo eso constantemente, estoy haciendo telarañas de mentira. Ok, esa es la idea, yo pienso. Hay gente que le encanta mentir todo el tiempo. Yo conozco gente que vive, o sea, de mentira en mentira. Cuando Sí. tú dices una mentira, eso se forma una cadena horrible. Sí, y es bien difícil salir de ella. Salir de eso, sí. Bueno, yo pienso que todos tenemos defectos, ¿no? Todos tenemos defectos y quizás a veces fallemos, puede ser hasta en algún tipo de ritual, ¿no? Hacemos el ritual mal, nos equivocamos en ciertas cosas, pero creo que lo importante es hacer el bien. Y, por ejemplo, leímos el Salmo 32, que dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, pues, tengamos presente que nos vamos a equivocar, Ujú. pero hagamos nuestro esfuerzo para que Dios es justo, ¿no? Y tiene misericordia y Él nos va a perdonar, porque tuvimos, digamos, ese sentimiento de hacer el bien, Sí. a pesar de que nos equivoquemos algunas veces. Ujú. Y por eso es que es mejor estar bajo gracia, bajo ley, tú pecas y ya, sorry, ¿tú me entiendes? Te quemaste, no hay manera, aquí está la multa, aquí está la cárcel, pero bajo gracia hay una manera de adquirir el perdón. Y eso nos debe motivar a decir, wow, ahora que el récord está limpio, yo no lo quiero manchar de nuevo, esa es la idea. Lo importante es reconocer que nos equivocamos y que tenemos que mejorar siempre. Amén. Yo estoy leyendo Primera de Samuel con los hijos míos
y los hijos míos, estamos leyendo sobre Saúl y ahora ellos saben suficiente donde pueden hacer preguntas. Y Copley, el más pequeño, dice, papi, pero yo no entiendo por qué es que Dios está agradado con David, pero con Saúl no. David hizo cosas más grandes que Saúl, dijo Copley. Y yo dije, no es que un récord está mejor que el otro. Yo dije, es la actitud. Yo dije, vamos a leer primera de Samuel 15. Vamos a ver cómo reaccionó Saúl cuando pecó, cuál fue su actitud. Hubo humildad, porque en base a récord nadie llega, ¿me entiendes? Pero es bajo la gracia que se muestra por medio de la fe. Nosotros también estamos leyendo Samuel. Sí. Y tuvimos una cosa, ¿no? Que nos llegamos ahí y dijimos, oye, pero Saúl, bueno, ya que no hacía caso, ¿no? No esperó el tiempo para hacer sacrificio, se olvidó de Dios. Sí. Pero dijimos que él no tuvo tantas mujeres, porque no tuvo problemas de, digamos así, de falda, ¿no? Entonces decimos, bueno, está bien ser amoroso, ¿no? Sí. Casa, ¿no? Míralo a él, como se equivoca y bueno, por lo menos no vemos que tiene problemas de mujeres y mujeres, ¿no? Sí, Y yo, David, bueno, ese fue su problema. sí, yo pienso que, no, otra vez, con la vida, ¿qué es lo que se enfatiza de una persona y de la otra? Obviamente nosotros sabemos más de la vida de David, porque Primera de Samuel nos cuenta más. Es más, piensen en algo. Yo pienso que de la vida personal no hay un personaje que nosotros sabemos más que David. Piensa lo poco que sabemos de la vida personal de Daniel. Nada más hay 3 historias en la Biblia. ¿Cuánto sabemos de la vida personal hasta de Saúl? Vemos alguna batalla, pero de David conocemos tanto, hay tanto material. Y porque por ejemplo, es como el sermón de Tim que yo siempre enfatizo. Yo ni había puesto en el récord que a David le gustaba mentir. Pero cuando tú ves, tú dices, pero David tiene un problema con la mentira también. Por eso yo pienso que yo no sé. Obviamente, David estaba en una categoría diferente que Saúl. Quizás si conociéramos más de la vida de Saúl, nosotros hubiera dicho, wow, pero ese Saúl le gustaban las faldas también. Así, esa es la expresión que tenía problemas de falda. ¿Cuál es? No sé. Esa la saqué de las películas. Sí. Esa expresión. Sí. Bueno, lo que yo le digo a Darwin de esa conversación es que cuál fue la actitud cuando vino Samuel y le dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Siempre una excusa. Sí. Y la actitud era distinta a la de David. Yo lo asumo, yo he pecado, le dijo a Dios, mátame a mí, acaba conmigo, yo fui el que pequé. Sí, exactamente, sí. Y por eso es que en la Biblia no es quién tiene el mejor récord o no. Así funciona la ley. En la Biblia es quién tiene fe, quién tiene humildad, quién se arrepiente. Esa es la Biblia. Sí, así es. Ok, yo tengo que acabar. Ya